Hola a todos, ¿qué tal? En el video de hoy hablaremos sobre las referencias de Excel. Estas son una parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. En primer lugar, debemos recordar que la hoja de cálculo está conformada principalmente por una cuadrícula, divididas en columnas que son los ejes verticales y filas, ejes horizontales. Gracias a los encabezados de columna, identificados con las letras del abecedario y combinaciones de estas, y a los encabezados de fila, las cuales van enumeradas, podemos establecer lo que es referencias a celdas. Entonces, si yo selecciono una celda, debo saber su identificador. Tengo mi celda activa, pero debo saber que el identificador está conformado primero por el encabezado de columna seguido por el encabezado de fila. Encontramos que en la celda que en este momento está activa está ubicada en la celda columna K, fila 7. A esto llamamos referencia a celda. Excel siempre nos ayudará a conocer de manera fácil la referencia en la celda activa. Para ello, nos ubicamos en la barra de nombres y podemos saber en qué celda estamos trabajando en este momento. La referencia de una celda en Excel nos indica su ubicación dentro de una hoja de cálculo. Nos ayuda a conocer de manera rápida la columna y la fila a la cual pertenece. El trabajar con una referencia nos permite simplificar la elaboración y diseño de fórmulas en Excel, ya que si nosotros citamos, por ejemplo, igual celda B7, lo que Excel va a hacer es tomar el valor que se encuentra en dicha celda. En este momento estoy diciendo igual B7, veamos. Miren lo que pasa. Escribirá referencias en Excel. ¿Por qué? Porque en la celda B, columna B, fila 7, se encuentra el valor referencias en Excel. Esto es lo que hacen las referencias. Es un enlace a los valores contenidos en diferentes celdas con las cuales vamos a trabajar. Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja y siempre estará formada por la columna y la fila donde se ubica la celda. Debemos tener en cuenta que existen tipos de referencias en Excel, que son los comportamientos que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas o de moverse de una celda a otra. De manera predeterminada, encontramos el primer tipo de referencias, que son las referencias relativas. Son aquellas que varían si cambia su posición. El término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Para identificar las referencias relativas, únicamente son aquellas en las que se encuentra primero el encabezado de columna, ejemplo K, seguido del número de la fila. Tenemos una referencia relativa. Por ejemplo, tengo esta pequeña tabla y lo que voy a hacer es sumar. Entonces, aquí voy a escribir suma.
valor 1, valor 2, y en esta columna voy a hacer suma de 1 más 2 para comprender mejor nuestro ejemplo. Voy a aumentar un poco el zoom. Bueno, tengo en la columna A los valores 1 y tengo en la columna B el valor 2. En la columna C tengo que arrojar el resultado de suma de los valores 1 más 2. Muy bien, entonces igual celda A2, donde se encuentra el primer valor, más celda B2, donde se encuentra el valor número 2 que vamos a sumar. Ahora bien, si ahora copio, control C, y pego esta fórmula en la celda C3, control V, obtendré el siguiente resultado. ¿Por qué obtuve, si en la celda C2 obtuve 3, en la celda C3 obtuve 6? Porque la referencia cambió de posición. Veamos, en la celda C2 escribí A2 más B2, pero lo que hice fue copiar esa fórmula a la celda C3. La referencia relativa modificó su valor debido a que cambió automáticamente las referencias en la fórmula. En lugar de la celda A2 tenemos la celda A3 y en lugar de la celda B2 que teníamos originalmente, ahora tenemos la celda C3. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si utilizo el controlador de relleno? Ubiquémonos en la celda C3. Tengo la fórmula igual A3 más B3. Está tomando los valores que están ubicados en el eje horizontal. Si yo utilizo el controlador de relleno para completar mi lista de operaciones, estas referencias van a cambiar. Ya no será A3 y B3, ahora cambiará a A4 y B4. ¿Esto por qué? Porque estoy copiando las fórmulas en la misma columna, en este caso columna C, pero en diferente fila. Fila 2, fila 3, fila 4. ¿Qué está sucediendo aquí? Como las columnas se respetan, se va a mantener las columnas A y B, como podemos ver, AB, A4, B4, pero se van a modificar las filas porque están cambiando de posición de filas. Ahora bien, ubiquémonos en la columna C2. Tenemos la fórmula A2 más B2. Voy a copiarla y voy a pegarla, por decir, en la celda F11. Vamos a ver qué pasa. Nos dará 0. ¿Por qué? Porque modificó su posición. Se mantiene la fórmula, pero modifica las celdas o las referencias a celdas en las cuales nosotros estamos trabajando. Esto depende del cambio de posición y la cantidad de celdas que nosotros movimos. Si antes teníamos en la fórmula A2 más B2, ahora se modificó D10 más E10. Modificando así los encabezados de columna y los encabezados de fila, vuelvo y repito, por la posición en la cual estábamos trabajando. Ahora bien, hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de tal manera que permanezca igual aún después de ser copiada o de moverse de una celda a otra. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en una referencia absoluta. Y eso lo podemos hacer anteponiendo el signo
pesos a la letra de la columna y al número de la fila de la siguiente manera. Tengo mi referencia relativa K8. La quiero convertir en una referencia absoluta. Son aquellas que se mantienen fijas independientemente de su posición. ¿Qué debemos hacer? Anteponer el signo pesos. Entonces, signo pesos K al signo pesos 8. Tengo una referencia absoluta que se convertirá en una referencia fija. Y a partir de la combinación de referencias relativas y absolutas nacerán lo que son las referencias mixtas o híbridas. Son aquellas en las que se mantiene fija o la columna o la fila. Ejemplo, una referencia mixta. Quiero mantener fija la columna. Si quiero mantener fija la columna, lo único que hago es anteponer el signo pesos en la columna. Pero si quiero mantener fija la fila, lo único que hago es mantener el signo pesos en la fila. A esto se refieren las referencias mixtas o híbridas. Listo. Veamos un ejemplo de referencias absolutas. Tengo la siguiente tabla, donde el vendedor Carlos Ruiz, Valentina López, Diana Mora, Andrea Navarro, María Narváez quieren saber cuál es su ganancia correspondiente a cada uno de los seguros que ellos venden. Entonces, por ejemplo, escribamos seguro de vida que tenga un precio de 1.000.000 de pesos, un seguro exequial que tenga un valor de 250.000 pesos, un seguro de salud que tenga un valor de 2.500.000 pesos, otro seguro de vida que tenga un valor de 800.000 pesos, y María pues vendió un seguro de vida que tiene un valor de 3.010.000 pesos. ¿Listo? Queremos calcular la ganancia de cada vendedor sabiendo que la ganancia es el 5% de cada uno de los seguros que vendieron. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ya sabemos cómo calcular un porcentaje. Igual el valor por su porcentaje. Tengo igual E4, que sería la celda en donde se encuentra el precio, por F2, que en este caso es la celda donde se encuentra el porcentaje. Si yo trabajo de esta manera y utilizo el controlador de relleno para copiar las fórmulas, me va a cometer un error. ¿Por qué? En la primera fórmula que insertamos tenemos E4 por F2, pero si vamos a la siguiente celda, ya no será E4 por F2, sino por E5, que sería el precio, que está muy bien, por F3. Y fíjense en que en la celda F3 está la palabra ganancia. ¿Qué debemos hacer entonces? Para evitar escribir y estar corrigiendo la fórmula, lo que debemos hacer es utilizar una referencia absoluta. ¿Cuál es la referencia absoluta en esta fórmula? Veamos. La celda E4 sería una referencia relativa debido a que los precios van a variar. ¿Vale? Ya sería la celda en donde se encuentra el porcentaje de ganancia. ¿Por qué? Porque esta es la celda que no va a variar. ¿Qué debemos hacer? Entonces, anteponer el signo pesos en la columna y anteponer el signo pesos en la fila para dejar fijar y convertir en referencia absoluta la celda F2, que es donde se encuentra dicho porcentaje. Ahora sí, veamos qué pasa. Si utilizo el controlador de relleno para terminar de rellenar, ya funciona. ¿Por qué?
porque ya me calcula el precio del seguro de vida de Carlos Ruiz, que se encuentra en la celda E4 por su porcentaje, 5%. Muy bien. Veamos. El precio del seguro exequial que vendió Valentina López, que se encuentra en la celda E5, por el porcentaje que se encuentra en la celda F2. Muy bien. Listo. Veamos la ganancia de María Narváez. Encontramos que en la celda E8 se establece el precio del seguro de vida vendido por María Narváez por la ganancia que va a obtener, 5% que se encuentra en la celda F2. Ahí tenemos muy claro en qué consiste y cómo trabajar con referencias absolutas y relativas. ¿Listo? Ahora bien, tenemos fórmulas compuestas. ¿Listo? Como vimos en videos anteriores, las fórmulas son expresiones que indican al programa o a cualquier lugar donde utilicemos que se debe realizar una operación. Hay fórmulas sencillas, las cuales contienen un solo operador, y fórmulas compuestas, que tienen más de un operador. Vamos a trabajar con este ejemplo. Tengo aquí la lista de productos con la cantidad y el precio unitario. La plantilla que nos pide un porcentaje de descuento, un porcentaje de recargo, y nos pide precio de contado es igual a la cantidad por el valor unitario, el valor menos el descuento. Tenemos nuestra fórmula. Entonces, igual, vamos a calcular cuánto debe pagar por precio contado. Abro paréntesis, cantidad por valor unitario, porque es el primer cálculo que se hace. Pero nos está pidiendo que trabajemos con la celda E4, que si nos fijamos, contiene el porcentaje de descuento. Entonces, igual, abro paréntesis, nuevamente vuelvo a abrir paréntesis, cantidad por valor unitario por descuento. Cierro paréntesis. ¿Qué pasa con la celda descuento? Al ser una celda fija, debo convertirla en referencia relativa para evitar cometer errores. Entonces tengo referencias relativas C6 y D6 y referencia absoluta E4. Si yo utilizo el controlador de relleno para terminar de diligenciar mi plantilla, veo que me va a funcionar con total normalidad. Y si yo voy, por ejemplo, a ver cómo calculó Excel el precio de contado del sirope de regaliz, entonces veo que realizó un buen cálculo utilizando la cantidad que se ubica en la celda C8, que está remarcada en este caso en azul, por el valor unitario que está identificado con el color rojo, D8, muy bien, y utilizó como referencia absoluta la celda E4, que es el descuento. Muy bien. Dice que el precio con tarjeta tiene un recargo del 20%. ¿Qué debemos hacer? Primero, calcular pues el valor total. Igual la cantidad que está en la celda C6 por el valor unitario, que en este caso está en la celda D6, más, debo nuevamente realizar este cálculo. Cantidad por valor unitario para calcular el porcentaje del descuento por recargo, que en este caso se ubica en la celda F4. Recordemos cuáles son las celdas que van a variar de posición. Serían las celdas C6, que se refiere a la cantidad del producto, celda D6, que se refiere al precio unitario del producto, porque van a variar, y la celda F4,
que corresponde al porcentaje de recargo va a ser una celda fija. Convertimos en referencia absoluta, anteponiendo el signo pesos al encabezado de columna y al encabezado de fila. De esta manera podemos utilizar nuestro controlador de relleno. Para terminar de diligenciar, miremos, por ejemplo, la mezcla Gumbo del chef Anton. El producto, entonces, utiliza la cantidad que corresponde a estas mezclas que se ubican a celda C10 por el precio unitario de este producto que corresponde o se encuentra en la celda D10, muy bien, y el recargo. No hubo ningún problema. Bueno, ¿qué nos pide? Total a pagar contado. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar la función suma, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas de los precios a contado, cierro paréntesis. Total a pagar con tarjeta, utilizo la función suma, abro paréntesis y selecciono los valores a pagar con tarjeta. Cierro paréntesis. Listo. Diferencia que nos pide total a pagar con tarjeta menos total a pagar contado. Entonces, igual el total a pagar con tarjeta, que está en la celda F13, menos el total a pagar a contado, que está en la celda E12. Nos dará la diferencia. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la misión o cuál es la actividad que debemos realizar el día de hoy? Van a crear una lista de empleados donde se encuentran los apellidos y nombres, cargo, identificación, salario. Van a crear una columna llamada aumento, una columna nuevo salario. Van a generar, o lo que tiene que calcular es salud, pensión, fondo de empleados, valor día laborado, valor diurna ordinaria, y de ahí me van a tener que calcular hora diurna extra, hora diurna festiva ordinaria, hora diurna festiva extra, hora nocturna ordinaria, hora nocturna extra, hora nocturna festiva ordinaria y hora nocturna festiva extra. Si se dan cuenta, encontramos encabezados de columna con los nombres que mencioné anteriormente, pero también encontré los porcentajes que están en la parte superior. Esto es para realizar los siguientes cálculos. Entonces, lo primero que debemos hacer es la columna aumento es igual, debemos calcular el porcentaje de aumento del salario. Entonces, salario por aumento. ¿Listo? Multiplicar el salario por la celda fija porcentaje de aumento. Muy bien. Siguiente paso, nuevo salario. Debemos sumar los valores de la columna salario para cada empleado más el aumento que acabamos de calcular, que se encuentra en esta columna E, para mi ejemplo. Ahora sí, salud. Entonces, corresponde al nuevo salario por el porcentaje, la columna de salud. Nuevo salario por salud. Deben identificar cuál sería la celda fija. La columna pensión. Es igual al nuevo salario por el porcentaje de pensión. ¿Listo? Deben utilizar referencias absolutas. Fondo igual al nuevo salario por
la celda en donde se ubica el porcentaje del fondo de empleados. ¿Listo? Listo. Para calcular valor día laborado, lo que deben hacer es nuevo salario dividido entre 30. Muy bien. Hora diurna ordinaria es igual al valor día laborado dividido entre 8. Con eso podemos calcular cuánto un empleado gana por cada hora diurna ordinaria trabajada. ¿Cuál es nuestra misión? A partir de horas diurnas, a partir del cálculo de la hora diurna ordinaria, debemos calcular los incrementos para cada uno de los empleados si trabajan una hora diurna extra o cuánto ganaría por cada hora nocturna ordinaria. ¿Cómo se realiza eso? Entonces, por ejemplo, para la hora diurna extra, igual sería la hora diurna ordinaria por el porcentaje que ganaría el empleado para cada hora diurna extra. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto gana el empleado por cada hora nocturna festiva ordinaria, entonces lo que se debe hacer para calcular la hora nocturna festiva ordinaria es multiplicar el valor de la hora diurna ordinaria por el porcentaje que se encuentra en la parte superior por el porcentaje de la hora nocturna festiva ordinaria. El trabajo para el día de hoy, jóvenes y señoritas, es crear esta tabla, diligenciarla, pueden utilizando referencias relativas y absolutas. Ya les indiqué la solución de esta tabla, las fórmulas. Tienen que poner atención para poder así diligenciar toda esta tabla. Recuerden que se debe trabajar con referencias absolutas y relativas. Muchas gracias.